En línea con la entrevista. Noticieros en línea. 8 de la mañana con 8 minutos, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana le damos la bienvenida y como siempre es un gusto recibirlo aquí al diputado federal Alan Seir Márquez. ¿Cómo estás, Alan? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, Rita. Siempre un gusto estar con ustedes, saludarte, saludar a Jenny, muchas gracias. A Miguel Zacarías. Y si me lo permiten, pues quisiera enviar un saludo y un fuerte abrazo a Alex y a Rosalía, y con el gusto de platicar del trabajo que estamos haciendo desde la Cámara de Diputados. Pues platícanos qué se está haciendo, porque tienen bastante actividad allá en la Cámara de Diputados. Claro que sí, ha sido una legislatura muy intensa, donde estamos trabajando para hacer una oposición responsable desde Acción Nacional. Pues tú lo sabes que en lo federal somos oposición, y han habido temas muy complejos que nos ha tocado atender, como ha sido la desaparición del poder de los organismos autónomos recientemente, la reforma al Poder Judicial, lo cual pues ha sido un tema muy delicado y en el cual definitivamente hemos ido en contra. También en la desaparición de los organismos autónomos hemos ido en contra, porque hay temas cruciales como lo es el INAI, que pues coartar ese derecho de acceso a la información de la ciudadanía pues nos parece totalmente erróneo por parte del gobierno, y además pues con una intención de reservar información, lo cual pues te habla de que precisamente algo les preocupa, ¿no? Como para que busques tener un enfoque como administración pública federal de no dar información a la ciudadanía. Entonces ahí pues definitivamente hemos dado el debate, hemos votado en contra, hecho reservas. Y no quiero decir con esto que por ser oposición vayamos a votar todo en contra. También hay temas que hemos votado a favor, como garantizar los derechos de las comunidades indígenas, afromexicanas también. Votamos a favor el tema de la ley Silla, que es esta ley que pide que si una persona por su trabajo tiene que estar mucho tiempo de pie, tenga acceso en su trabajo a un lugar donde sentarse. Algo tan básico como eso, ¿no? Alguien que es cajero o cajera en un supermercado, tú sabes que son jornadas de 8 horas de pie, lo cual trae problemas de salud, y ahora es garantizar que tengan una silla donde descansar, una persona que es guardia de seguridad, ¿no? Y que pasa mucho tiempo de pie. Entonces hay cosas que hemos votado a favor. Los programas sociales en lo general lo votamos a favor. Sin embargo, en lo particular lo votamos en contra porque metimos reservas para que se transparentaran y pues no pasaron las reservas. Entonces, estamos siendo una oposición responsable, donde estamos analizando cada uno de los temas que presenta la 4T y también nosotros presentando iniciativas. La ley Silla tiene su origen en la oposición. El tema de la Secretaría de la Mujer, por ejemplo, también había una diputada del PAN que había presentado ya esa propuesta, y traemos iniciativas como que el 100% de las colegiaturas o de los gastos relacionados a educación, desde niveles básicos hasta superior, sean 100% deducibles de impuestos. Entonces, estamos trabajando fuerte allá en la Cámara, pero con un enfoque, como lo decía, responsable. Creo que hoy las y los mexicanos no están esperando esta polarización ya, sino que pues, realmente haya diálogo, se construyan acuerdos, y que con independencia del partido político, realmente se legisle por el bienestar de las y los mexicanos, y en el caso que me corresponde, pues de las y los guanajuatenses. Hay muchos temas, digo, que son muy importantes, pero por ejemplo el tema de seguridad, o sea, se abordó el tema de la Guardia Nacional, que pues nos habla de si vamos o no rumbo a la militarización del país, y luego también se votaron otras cosas interesantes, como todos los cambios ahora para la Secretaría de Seguridad Pública Federal. ¿Cómo nos influye? ¿Qué exactamente fue lo que se dijo? ¿Qué es exactamente lo que nos implica? Claro, en el tema de la Guardia Nacional, pues es la incorporación a la Sedena, ¿no? Y efectivamente es un tema de operación, en lo cual nosotros lo que estaremos observando, pues es que esas funciones que va a absorber la Guardia Nacional de proximidad en la seguridad pública, que es algo que antes pues no tenían, que lo hagan conforme a los protocolos establecidos. Platicarles aquí que estoy proponiendo, justamente la próxima semana lo voy a presentar, me estoy adelantando un poco, un punto de acuerdo para que a la Guardia Nacional, a todos los elementos, se les den capacitaciones intensivas en materia de derechos humanos. ¿Y esto de dónde viene? Si bien se apoya que hay una estrategia coordinada de seguridad, y por supuesto que se requiere de todos los niveles de gobierno, y en ese sentido siempre habrá un respaldo a esa colaboración,
pues hay casos que detectamos como que el hecho de que la Guardia Nacional tenga actualmente 4,800 pues denuncias, de acuerdo al Observatorio Nacional de Desempeño de la Guardia Nacional y la Sedena, 400,800 denuncias de abusos de autoridad o de no cumplimiento de los protocolos, y de esas 4,800 denuncias A ver, ¿cuántas son, solamente perdón? hay 4,800, y de esas solamente hay 16 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Y por qué? Entonces, pues estamos hablando de que claro que hay una falta de acción por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Digo, ya vimos a la titular que se ratifica de la administración pasada a esta, y que además, pues cuando en un órgano autónomo pues no se ve que se están llevando a cabo las medidas correspondientes, cuando es tan evidente, digo, 4,800 a 16, pues no es nada. Pero Por más allá de eso, las recomendaciones, realmente cuánto se judicializa, bueno... así es, o sea, ¿cuál es el seguimiento que se le da? seguimiento ¿No? hay? Efectivamente, por eso estaré presentando este punto de acuerdo para que a la Guardia Nacional se le capacite profundamente en materia de derechos humanos, porque claro que queremos que la Guardia Nacional cumpla con su trabajo. Es un error que se diga, es que en el PAN están en contra de la Guardia Nacional. No, espérame, estamos en contra de militarizar al país, pero si estas acciones del gobierno federal van a sumar a la estrategia de seguridad coordinada con los estados, con los municipios, por supuesto que vamos a apoyar, pero que lo hagan garantizándole los derechos a la ciudadanía, ¿no? Entonces, por eso es un error que se diga que estamos en contra. No estamos a favor de la seguridad para el país. Pero sustituirían a las policías municipales en algunos puntos, o sea, el porqué de estas incorporaciones. Se les dan atribuciones adicionales en esta otra reforma que se realizó, pero no es sustituir, ¿no? El enfoque es colaboración, que es lo que se pide que se garantice. No es quitarle la responsabilidad a nadie, sino que el gobierno federal cumpla en lo que le toca, la parte de los delitos federales relacionados al crimen organizado, y que se realice con colaboración y respeto a las instituciones públicas de seguridad estatales o municipales. Ese es el enfoque. Y otro de los temas que hemos visto de lo que mencionabas también, pues es esta desaparición de los organismos autónomos, que no nada más afecta en el tema de no tener acceso a la información. Ya lo vimos que, por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, pues hay implicaciones por el hecho de que los desaparezcan, porque un órgano regulador de la competitividad, de las telecomunicaciones, que se vean trastocados, también afectan esos acuerdos. Sin embargo, en ese sentido, nosotros estamos enfocados en lo que afecta localmente a nuestro país, ¿no? En este caso, el INAI, la desaparición, por ejemplo, en lo personal, me genera pues conflicto y me llama mucho la atención la desaparición del Coneval, porque cuando tienes un gobierno que va a estar invirtiendo la mayoría de sus recursos en programas sociales cuyo objetivo supuestamente es el combate a la pobreza, si fueran efectivos, pues quisieras tener un organismo autónomo que te esté midiendo y te esté diciendo que tu política de combate a la pobreza está funcionando, ¿no? Y en este caso, pues lo desaparecen. ¿Y cómo vamos a saber si todo ese derroche de recursos realmente está funcionando? No estamos en desacuerdo con que pues se invierta en programas sociales. Sabemos que son necesarios, que apoyan a la población, pero ¿qué pasa si tu esquema gubernamental se enfoca en los programas sociales y desatiendes temas macroeconómicos como la inflación, y de pronto esos programas o ese traspaso de recurso directo que tengas no está siendo efectivo para combatir la pobreza realmente, ¿no? Entonces, por eso esto nos llama la atención, por eso estamos en contra, por eso presentamos reservas, porque prácticamente es un retroceso. El tema de los organismos autónomos pues son avances de la sociedad para tener cada vez más presencia en las decisiones institucionales y gubernamentales, y con esto vemos un total retroceso por parte de Morena y este gobierno federal. Ok, vamos a hacer una pausa, seguimos conversando contigo, Alan, y preguntas aquí también ya de mi compañero Miguel Zacarías. Regresamos enseguida, son las 8 de la mañana con 17 minutos. No le cambie, por favor, estamos en una charla muy, muy interesante. 8 de la mañana con 22 minutos, seguimos en esta interesante entrevista con el diputado federal Alan Zair Márquez. Alan, Miguel ya tiene acá listas las preguntas también. Ya.
Dale, Miguel, dale. Échale. No, preguntarte, Alan Márquez, tú fuiste el vocero, el coordinador de comunicación social del gobierno de Diego Sinue. ¿Cómo es esta transición a donde eres minoría, a donde prácticamente es una oposición hoy testimonial, o sea, que ejerce el derecho de pataleo? Y bueno, pues acá, digo, tú no fueras legislador, pero eras parte del equipo de gobierno. ¿No es fácil asimilar esta parte después de haber sido un funcionario cercano al gobierno y ahora pues simplemente pues ejercer el derecho de pataleo? Creo que es una gran oportunidad, Miguel. No lo veo como algo que sea difícil de origen, sino lo veo como una oportunidad de hacer lo mejor posible bajo las circunstancias actuales. Y no creo que ejercemos nada más el derecho de pataleo, yo creo que incidimos en las decisiones que está tomando esa mayoría ficticia en la Cámara Federal, porque hay muchos ejemplos. Te podría decir en el tema, por ejemplo, de prisión preventiva oficiosa. Tu servidor presenté una reserva para que se eliminara del catálogo que estaban adicionando el tema de defraudación fiscal. ¿Por qué? Porque se presta a que sea una herramienta de coerción pues a opositores al gobierno, incluso a medios de comunicación, ¿no? Y después de presentar la reserva, a las 2 horas, esta mayoría de la que tú hablas, que pareciera que solo nos deja tener el pataleo, presentó una reserva idéntica a la que yo presenté, Okay. La aprobaron y quitaron del catálogo este tema de defraudación fiscal. Entonces, ¿por qué? Lo que analizaba es, claro que se persiga y claro que se castigue si alguien pues está haciendo un fraude fiscal, ¿no? Sin embargo, puede pasar que algún opositor o que incluso una persona comerciante que no tiene el conocimiento, imagínate que una empresa, un EFO, estas que llaman empresas fantasmas o que por falta de actividad las clasifican así, le factura a una persona que no tiene realmente la intención de cometer una defraudación fiscal, le arman un caso y lo meten a la cárcel en lo que se investiga, ¿no? Y pueden tardar hasta 2 años en tener una resolución y pasar 2 años en la cárcel, arruinarle la vida a él, a su familia, a ella. Entonces, no creo que sea solo el derecho al pataleo. Y entre este contraste que podría existir, pues yo creo que es una circunstancia muy distinta. O sea, no podría ponerlos en comparativa. La administración pública estatal es algo que, pues, cuando se ejerce se disfruta mucho porque permite, pues, precisamente incidir de una manera muy directa. Y allá, pues, es un tema legislativo más complejo que requiere análisis, debate, ponerse a estudiar, por supuesto. Y ambas cosas, pues, se hacen de la mejor manera posible, ¿no? Pero son temas y situaciones muy distintas. Ahora, el tema, hoy que ves a la distancia física, por lo menos, o porque estás en otra cámara, esto que está pasando en Guanajuato, y ves, por ejemplo, que un programa que parecía que era la estrella para el combate a adicciones, Planet Youth, se decreta su fin, su transformación, como quieras llamarlo, que el FIDESEC, que sí intentó extinguirlo el gobernador Diego Sinue de un plumazo, la gobernadora lo hace, o sea, ves hacia atrás y ves hoy también que esto que ustedes han criticado de los programas sociales, y que se lleva también aquí, o se pretende llevar a la Constitución, o sea, ¿esperabas esta situación? Son dos cosas distintas, temas de gobierno, políticas públicas que se suponía iban a rendir frutos en tema de combate a adicciones, y otras políticas públicas y prácticas que pues son algo que ustedes han cuestionado de Morena. Claro, Miguel. Yo primero decirte que total respaldo y apoyo a las decisiones que está tomando la gobernadora Livia Denis, así como en su momento el gobernador Diego Sinue entregó resultados y hoy los vemos. La gobernadora Livia Denis pues está en el momento de tomar decisiones y yo respaldaría totalmente lo que está llevando a cabo, ¿no? En el tema del combate a adicciones pues es algo muy sensible y ella lo explicó con mucha claridad. Yo escuché una entrevista que ella dio donde decía, Planet Youth nos deja datos, información estadística que
que nos va a permitir tomar mejores decisiones. Entonces es un error decir que no hubo un resultado como se pudo manejar en algunos medios de comunicación. Ella lo comenta, nos da información que toda esta implementación ayudó a que hoy se tomen mejores decisiones y que precisamente pues ella pueda decidir implementar un programa local. Entonces, totalmente respaldar las decisiones de la gobernadora Livia Denisse en cuanto al combate a las adicciones. Y en el tema de los programas sociales, yo te lo comentaba que nosotros en lo general votamos a favor de los programas sociales, entonces no hay ninguna contradicción, al contrario, respaldar también esa sensibilidad que está teniendo con esta estrategia de aliadas para atender a las mujeres guanajuatenses. Creo que precisamente surge de un diagnóstico. Y en el tema del Fidesec que comentabas, yo también lo había declarado públicamente, he estado muy atento a las explicaciones, al diálogo que ha tenido tanto la gobernadora Livia como la secretaria Rosario, de que el enfoque es transparentar aún más, eficientar estos recursos y cómo llegan a las organizaciones de la sociedad civil, y por supuesto que tiene todo el respaldo, ¿no? Yo creo que en ocasiones pues no se permite como el análisis de cuál es el planteamiento de los cambios y normalmente hay un rechazo al cambio, pero sería un error decir que algo no se puede todavía mejorar. Es decir, que alguien diga voy a eficientar, no tiene que ver con que esté en contra de cómo se llevaba a cabo un modelo, es simplemente que se pueda mejorar. Y yo creo que es lo que esperas de un gobierno, ¿no? Que si hay cosas que se están haciendo muy bien, que es en lo que yo creo que los programas, había programas y hay programas muy exitosos que vienen de otras administraciones, no está peleado con que se puedan mejorar, al contrario, reconocer el que se diga, oye, esto estaba funcionando, pero todavía lo puedo hacer más eficiente, más transparente, más cercano a la gente. Yo creo que sería un error no respaldar ese tipo de acercamientos hacia un estilo de administración pública. Y eso pues siempre reconociendo el trabajo que se ha venido haciendo durante muchos años en el gobierno del Estado, que además es una institución que por sí misma es respetada por la ciudadanía, porque siempre ha mantenido pues esa característica de ser institucional, ¿no? De que la ciudadanía entiende que se está acercando con funcionarios, servidores públicos, instituciones que tienen una formación, protocolos, reglas de operación, que es un gobierno muy serio. Ahora que me ha tocado pues revisar instituciones en todo el país por este cargo que me toca representar hoy en día, que tengo esa fortuna, pues veo que el gobierno del estado de Guanajuato es una institución que por los años que lleva, pues es muy profesional. Y creo que el hecho de que hoy la titular del Ejecutivo Estatal, la gobernadora Livia, esté presentando estas mejoras, pues es motivo suficiente para respaldarlo y apoyarlo. El que a ella le vaya bien en esas decisiones, pues es que al Estado le vaya bien. Y hay quien dice, oye, pero ¿por qué el enfoque de los programas en las mujeres? Porque esa sensibilidad se palpa en la calle, ¿no? Y al recorrer las comunidades, los municipios, se sabe que recurso invertido o transferido directamente a la jefa de familia, a la mujer, es recurso bien utilizado. Y hay que reconocerlo, Miguel. A lo mejor, si hubiera un programa, en lugar de aliadas, fuera aliados, pues a lo mejor mucho de ellos, pues iba en la cheve, ¿no? O se iba en no sé qué. Y con las mujeres se va en el desarrollo de la familia. Entonces, totalmente respaldar las decisiones de la gobernadora Livia. Nada más, ¿valió la pena los 300 millones que se invirtieron en Planet You entonces? Sí, por supuesto, porque, a ver, el tema del programa, hay que entender algo, y de hecho a mí me preguntaban en una entrevista que luego ya no alcancé a responder, de un periódico local, y me decían, oye, esta inversión, claro, porque la ciudadanía tenía que entender por qué los estaban encuestando. Mi función como coordinador de comunicación social era difundir los programas, y yo creo que hoy mucha gente sabe de Planet Youth y cuál era su finalidad, ¿no? Entonces, ¿cómo íbamos a entrar a las familias? Porque recordemos que además se atravesó la pandemia, entonces que muchas encuestas se tuvieron que hacer casa por casa y no en las escuelas porque los niños no estaban yendo. Pues la ciudadanía tenía que saber de qué se trataba la encuesta, los padres de familia, porque además recababa información muy delicada, pues de menores de edad respecto a su consumo de drogas, su consumo de alcohol. Y por supuesto que había que invertir en que se conociera el programa. Hoy en día esos datos son valiosísimos. El que tú sepas en qué comunidad
debes de atender o priorizar, por ejemplo, el consumo de alcohol, el consumo, no sé, en un caso particular, pues de marihuana, en qué polígonos había establecimientos que tal vez podían estar acercando tabaco, alcohol a menores. Es información súper valiosa, pues para poder atender una estrategia de combate de adicciones, ¿no? Entonces yo creo que por supuesto que valió la pena. Y qué bueno, y celebro que la gobernadora ahora esté renovando esa estrategia, porque es algo que la ciudadanía demanda, ¿no? Hay cosas que no puedes dejar fuera de tu programa de gobierno, de tu plan de acción, y celebrar el que se esté atendiendo de esta manera ahora. Ok, perfecto. Muy bien, pues esperemos que nos visites próximamente, Alan, porque vienen muchas cosas allá en la Cámara de Diputados que estarán discutiendo también temas importantes, no solo para Guanajuato, sino a nivel nacional, y esperemos verte pronto por acá nuevamente. Muchas gracias por el espacio y será un gusto estar platicando aquí con ustedes y regresar a informar a la ciudadanía, que además es una de nuestras responsabilidades que tenemos como legisladores. Si nos dan la confianza de estar allá representándolos, pues regresar a decirles lo que estamos haciendo y que sepan que estamos trabajando con responsabilidad, que no por ser oposición en lo federal vamos en todo en contra, pero que sí vamos a ser muy críticos y vamos a hacer contención de lo que creamos que transgrede los derechos de las y los guanajuatenses. Muchísimas gracias por el espacio, de verdad. Ok, muy bien. Pues muchas gracias, muy buenos días, Alan. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida, no le cambie por favor, 8 de la mañana con 33 minutos.